50. Ha pasado ya el New Look de Christian Dior, que es del 47. Por supuesto se ha estrenado la conocidísima y escandalosísima película Gita, que favoreció o impulsó, digamos, puso de moda los escotes palabra de honor, y sobre todo destaca por todo el vuelo. Son aproximadamente, creo recordar, unas 11 quillas. Estaríamos hablando prácticamente de unos 20 metros de tejido aproximadamente. En aquellos años las telas no eran de 1,40 como es ahora, eran normalmente de entre 80 y 90 centímetros de ancho, y sobre todo por ese bordado espectacular, muy español, en cordoncillo de oro. Es una técnica que vemos mucho en los trajes tradicionales. Hay algo de canutillo, hay algo de lentejuela, pero sobre todo es ese cordoncillo recubierto con esa filigrana de oro que nos puede recordar mucho a la tradición española. Y creo que ese fue uno de los motivos, estoy hablando por intuición, por el que Flora compró este modelo en París a la casa madre, y es por lo que realmente es interesante este modelo. No por el traje en sí, que es una belleza y es una pieza única, que por supuesto, sino porque nos ilustra cuál era el verdadero negocio de las casas de moda de París, que hasta digamos, el desarrollo y digamos, el asentamiento de lo que hoy denominamos el prêt-à-porter a finales de los 60 no recibía el nombre de alta costura como recibe hoy. Recibía las casas de moda, las casas de costura, la moda que viene de París. Eso lo podéis comprobar en cualquier revista de la época. El verdadero negocio de esas casas de moda, aparte de la clientela particular que se desplazaba hasta París para encargarse todo su guardarropa o los trajes que considerasen, era el vender, digamos, el derecho de reproducir esos modelos en determinados talleres esparcidos sobre todo por toda Europa y Estados Unidos, que cumplían unos requisitos de calidad, de buen hacer, de seriedad. Y entre ellos, en Madrid, estaba el taller de Flora Villarreal. Este traje en concreto pertenece a la colección de Jacques Favre, que era uno de los grandes nombres de París de la época, de la colección Otoño-Invierno de 1950. Su nombre era Le Bal, el baile, la única casa que no ponía nombre a sus modelos, porque iba en contra de los principios de Madame Chanel, era la casa Chanel. Chanel, todo estas cursiladas de los mariquitas, como decía ella, me parecían abominables. Ella, como sus perfumes, cada modelo tenía un número. Las otras casas pues les ponían nombres como muy extravagantes, y esta no es la excepción. Era el modelo Le Bal, el baile, y tenemos la prueba, digamos, fotográfica hecha por Walter Caron para Paris Match. Walter Caron era uno de los tantos y destacados fotógrafos en el París de aquella época que se dedicaban a fotografiar las colecciones para los distintos medios de comunicación acreditados. Os repito, este modelo es interesante porque nos ilustra cómo funcionaban las casas de moda en aquella época. Flora Villarreal, aquí tenemos, creo que lo has pasado ya, el carnet. Viajaba 2 veces al año en compañía de sus colaboradores más cercanos. Tenemos el testimonio de Pilar Amillo, creo recordar, que colaboró con ella al final de su carrera. Visitaba prácticamente todas las casas de costura y adquiría para su clientela madrileña, su clientela española, determinados modelos, las toallas, las glasillas, para reproducirlos fielmente en Madrid, pero con los precios españoles.
aunque Flora junto con el Maestro Balenciaga eran las dos casas más caras de Madrid de la época, luego os pondré algunos ejemplos, sin duda la proporción con respecto al precio que pagaríamos por el mismo modelo en París era sensiblemente considerable, era sensiblemente inferior. Aquí tenemos un documento valiosísimo emitido por la Chambre syndicale de la Couture Parisienne, que es la carte d'acheteur, perdón, en francés, que es una especie de pasaporte, el documento de aceptación. Sin este documento de identidad, las modistas, los talleres no podían acceder a esos desfiles, que dentro, digamos, del protocolo, de toda esa, digamos, puesta en escena de los desfiles, normalmente pues eran 2, 3 e incluso 4 pases al día, en función de si eras prensa, de si eras clientela particular, o si eras un taller tipo el de Flora, que lo que ibas era a comprar modelos para luego reproducirlos en tu país. Este sistema de que determinados talleres estuvieran autorizados a reproducir los modelos de las casas de París ha sobrevivido hasta hace relativamente poco, hasta los años 90. A principios de los 90 se producen, en la primera conferencia dije 2, mi hermana mayor, que está por aquí, dijo que yo había dicho 3, a lo mejor dije 3, pero realmente fueron 3, no eran 2. Se producen 3 acontecimientos que marcan el fin de una época y el comienzo de otra. No digo ni que una fuera peor, ni esta mejor, ni viceversa, sino que ahí hay un antes y un después. El primer fenómeno que todos recordaréis porque fue el más mediático es el boom de las supermodelos, que eso es más o menos hasta el año 95, modelos que todavía siguen siendo recordadas hoy por las cifras astronómicas que llegaron a cobrar y que siguieron cobrando y que, digamos, han rozado la perfección en la manera de desfilar. Estamos hablando pues, de ese grupo pues, legendario, de Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Jasmine Gowrie, Salome Harlow, Christy Turlington, Cindy Crawford. La evangelista, luego, ¿cómo se llama la otra candelgarita? La musa de Galeano. Kate Moss, que además es final, Kate Moss. De españolas, Nieves Álvarez, por supuesto. No se sentó. Ayer estaba en la cafetería. Ha sido la única en desfilar para salir a la alta costura. Una manchega que era espectacular. Elena Barquilla. Luego me acordaré. Celia Forner, en fin, toda una generación de modelos, Dalma, Yasmín, Amalia, toda una generación de modelos que no se ha vuelto a repetir. La, digamos, incorporación al mercado internacional del grupo Inditex. El grupo Inditex empieza a ser conocido a nivel mundial y empieza a ser lo que hoy en día a principios de los 90, y la aparición de los grandes conglomerados del lujo, con el señor Arnault a la cabeza, que es, como sabéis, presidente y propietario del grupo de lujo LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy, que en esos primeros años 90 empieza a comprar a precio de saldo, entre comillas, grandes nombres, grandes casas de moda francesas, que estaban dando sus últimas bocanadas, porque este mercado de la clienta particular y de las modistas maravillosas que iban a comprar esos modelos estaban desapareciendo, y transforma la alta costura en otra cosa, en un show impresionante, en una performance, en un happening, todos estos anglicismos que al mundo de la moda le gusta utilizar, para que la marca haga ruido, para que esté presente y comercializar todo ese ruido mediático a través del duty free, a través del merchandising, otro anglicismo. En moda los fenómenos nunca suceden por casualidad,
y los años 90, digamos, que se cierra un ciclo, que es el cierre de la costura propiamente dicho, y comienza otro, que es en el que estamos ahora, con ese baile de directores creativos. Yo ya me he perdido, ya no sé quién lo está dónde, y ahora creo que ha habido un movimiento que no sé quién, de Bottega Veneta, no sé dónde, y no sé dónde va, no sé cuál, que yo no digo ni que sea ni mejor ni peor, pero es donde estamos ahora. Yo tuve el privilegio de conocer, por distintos motivos, 3 casas de costura en Madrid de los años finales 70 y todos los 80 y primerísimos 90, que aún conservaban, practicaban este método con el que se alimentaba la alta costura. Y hablamos de la casa de las hermanas Molinero, que tenían la exclusiva de los modelos de la alta costura de Valentino para España, de la casa Daphnis con María Rosa Salvador, que sobre todo compraba en Húngaro, en Saint Laurent y en Givenchy, y de la casa Felisa José Luis, que no sé si sabéis, la casa Felisa José Luis se funda en el año 68-69. Felisa Irigoyen, la señorita Felisa, había sido la premier, la mano derecha del maestro Balenciaga en el taller de Balenciaga en Madrid, que sabéis que en España Balenciaga, por temas relacionados con la guerra civil, no podía firmar con su nombre, tenía que firmar con la etiqueta EISA, y con sus 3 talleres, San Sebastián, Madrid y Barcelona. Y la señorita Felisa era la jefa de taller de fantasía, la premier de fantasía del taller de Valenciaga, del taller EISA en Madrid. Avenida de José Antonio 9, que es lo que ahora es el actual Hotel Catalonia. Si habéis visto ese programita que hice para Telemadrid, Coser y Contar, le dedicamos un capítulo a ese antiguo taller que rodamos precisamente en el Hotel Catalonia. Pues la señorita Felisa, cuando Valenciaga cierra, abre este taller junto con el peletero José Luis, que ya colaboraba para la Casa Valenciaga, y prácticamente estamos hablando de 25-30 años en el que sigue trabajando para toda la clientela madrileña y española que se había quedado huérfana, comprando en un principio toallas y glasillas de algo de Saint Laurent, de Christian Dior y de Givenchy, para focalizarse al final en Givenchy, que como sabemos todos es el heredero intelectual del maestro Valenciaga. Todo esto lo sé porque, ya os digo, por distintos motivos tuve el privilegio de conocer muy bien esas 3 casas, y más en concreto cuando cerró la señorita Felisa y cuando cerró María Rosa Salvador de Daphnis, tuve el privilegio, otra vez, disculpad la redundancia, de que me abrieron sus puertas y pude no robar, ya sabéis que soy rectómano, no digo en la radio, saquear, me llevé todo tipo de glasillas, de patrones, de tejidos, de todo lo que pude arrastrar, lo tengo custodiado en el taller. Y por eso conozco muy bien ese sistema, porque cuando ellos compraban el derecho a reproducir los modelos, no estamos hablando solo del patrón, que por supuesto, estamos hablando de la receta, es decir, dónde habían comprado la tela principal, los tejidos secundarios, es decir, forro, entretelas, la corchetera, todo tipo de cierres, el grosgrain que sujeta la cinturilla, los automáticos, si los botones van forrados o no, si no van forrados, si son un botón de fantasía, qué proveedor había fabricado esos botones, flores de organza o de tejido haciendo juego, si es que las hubiera. Exactamente toda la receta para reproducir en sus ciudades de origen fielmente el modelo original comprado. Hay miles de anécdotas con respecto a este sistema. Las hermanas Molinero, por ejemplo, que tuve el honor de conocer muy bien por temas familiares, ellas se ponían de acuerdo con un taller que había de similares características en Génova, en Italia, y otro que había, creo recordar, no sé si en
Berna o en... ¿Cuál es la capital de Suiza? Ginebra. No recuerdo si estaba en Berna. Se ponían de acuerdo y decían, bueno, nosotros compramos la sastrería, vosotros los trajes de cóctel y nosotros los trajes de noche. Y luego hacían fotocopias, los pasaban tal, y hacían como sus intercambios y sus pachurros para que les saliera a cuenta. Para que os hagáis una idea, en los años 80, las hermanas Molinero, para acceder al desfile de alta costura de Valentino, tenían que adelantar un depósito de 1 millón de pesetas de la época. Bueno. 6.000 euros de ahora, que es un poco lo que ha tocado en los quintos. O sea, que sigue siendo dinero ahora, imaginaos en los años 80. Y las glasillas, las tuales, empezaban en la nada respetable cifra, la muy respetable cifra, perdón, de 500.000 pesetas de la época. Esa era la glasilla, la tual más barata. Es lógico que hubiera ahí todo un trapicheo en el mercado negro y se pusieran de acuerdo con 1, con 2, con 3, con 4 y con 5 talleres para, entre todos, poder tener los patrones de toda la colección completa. Para que os hagáis una idea, talleres como el de Flora Villarreal, en la edad de oro de la costura en España, normalmente se dividían entre 3 y 4 talleres. El taller de sastrería, que normalmente estaba dirigido por un hombre, en el caso de Flora eran dos sastres. Cuando hablamos de sastrería hablamos de las prendas de manga, las prendas de lana, abrigos, trajes de chaqueta, 2 piezas, trajes abrigo o gormantos en francés, el taller de fantasía, el taller de flu, que era del que era premia la señorita Felisa. En el taller de fantasía se realizaban todo lo delicado, todos los trajes de noche, de cóctel y las telas más delicadas, organzas, gasas, chiffons, crepes, el famoso bazar del maestro Valenciaga, los trajes de noche más de fantasía, donde más importante que el patrón de mesa, como en sastrería, es el saber modelar, el modelaje, moulage en francés, sobre el maniquí. Todos estos drapeados, estas asimetrías, ahí no hay patrón que valga, ahí tienes que modelarlo directamente sobre el maniquí, luego pasarlo a retor, o si ya eres una oficial con muchísima experiencia, trasladártelo directamente a la tela. Luego estaba el taller de novias, que precisamente por ser los tejidos blancos y tejidos más delicados, se procuraba que tuvieran un taller aparte, donde también se realizaban los equipos de novia, los trousseaux, es decir, todo tipo de encajes, lencería, camisones, ropa interior, y un cuarto, como en el caso de Flora, que así, un alarde de modernidad, llamaban boutique. Y en ese taller de boutique era una especie de prêt-à-porter primitivo, pues hacían, sobre todo destinado a las jovencitas, entre comillas, pues hacían faldas, pichis para ir a la playa, blusitas, vestiditos, camiseritos muy tontos, cosas ya casi hechas o hechas para un público, digamos, para las hijas de las clientas, un público más joven, que quizás las madres pues no querían gastarse tanto dinero, si era la puesta de largo, una fiesta sí, pero para el día a día pues preferían comprar estas cosas ya más sencillas, ya a medio hacer. En el caso de Flora había un cuarto departamento importantísimo, regentado por 2 señoras de armas tomar, que era el almacén de géneros, donde las oficialas y los oficiales tenían que acudir cada vez que necesitaban una bobina de hilo, unas agujas, una tretela, una crin para armar una en agua, y tenían que rellenar un formulario como en cualquier ministerio. La casa de Flora siempre tuvo una fama excelente en cuanto a rigor, en cuanto a seriedad, en cuanto al buen trato que recibieron sus
empleados y empleadas. Y de hecho, por recuerdos recogidos en el maravilloso artículo que tenéis en la página del Museo del Traje en Indumenta, no sé si en el 2, no, en el 1, un artículo firmado por Super Concha Herranz y por Irene Seco. Digo Super Concha porque es uno de los pilares de este museo. Ya abriremos los almacenes y estará ahí Concha disecada, que se morirá. Concha es la que da la conferencia estaba y sí, siempre le hago la misma broma y se ríe. Concha es la que da la conferencia en el mes de enero, ¿no? Eso me traje tradicional, me imagino. Dicen, ahí es nada. Tal y como recoge este artículo de Concha Herranz y de Irene Seco, era un privilegio, era un distintivo el trabajar en casa de Flora Villarreal, y normalmente por los registros que ellas han podido consultar, prácticamente fue muy fiel a sus empleados y empleadas, y prácticamente estuvieron con ella toda la vida. Por testimonios que recogen en este artículo, varias de las donantes, que hay un núcleo bastante interesante de ropa de Flora Villarreal en el Museo del Traje, cuando digamos se oficializó, aunque celebramos los 100 años en el 2025, por el origen de esa primera exposición de trajes en la Biblioteca Nacional, que fue en el 1925, realmente el museo tal y como lo conocemos hoy arranca en el 2004, y ahí entró un buen lote de trajes de Flora Villarreal, tal y como recuerdan las donantes. Muchas dicen, mi traje era un traje de Flora Villarreal, pero realmente era un modelo de Christian Dior. Esto para confirmar lo que antes os he expuesto. De hecho, una de ellas en el artículo dice: Flora era conocida porque traía a Madrid, traía a esa España de la posguerra, la fantasía, el sueño de los modelos de Christian Dior, y los adaptaba al gusto español, al gusto madrileño, a veces con mejor costura, y doy fe de ello, a precios infinitamente inferiores. Y termina la frase: era un poco como lo que años después harían las hermanas Molinero, ya citadas, con los modelos de Valentino. Para situaros un poco en la importancia de las hermanas Molinero, todos esos trajes maravillosos de Su Majestad la Reina Sofía en los años 70 y 80, que eran modelos de Valentino, sí, pero realizados en España por las hermanas Molinero. María Pili, que sigue viva, ya mayor, pero sigue viva, y María Antonia, fallecida hace 2 años. Porque os hagáis una idea de la importancia que tuvo Flora Villarreal en el Madrid de la época. Y es una anécdota que recoge Concha en su artículo y que nadie ha desmentido, con lo cual siempre el nevero dentro gato. Y aquí lanzo un anzuelo, porque siempre en las otras 2 conferencias ha habido un poquito de polémica, ¿no? Unas preguntas que si hay mejor, no me encantan las polémicas. Realmente el traje de novia de Su Majestad la Reina Fabiola de Bélgica, Fabiola de Mora y Aragón, quien lo iba a confeccionar, quien lo iba a diseñar, a crear, iba a ser Flora Villarreal, porque la familia de Fabiola era clienta de Flora Villarreal, sobre todo porque eran vecinas. Flora, después de varios periplos, terminó en un taller maravilloso en Castellana número 9, lo que es ahora el edificio real, en la sede de Condé Nast. Por azares de la vida, los salones de Flora los ocupa ahora la redacción de la revista ADE, la revista de decoración ADE. Salones que pertenecían al palacio del Duque de Arión. Y en un momento dado intervino doña Carmen Polo de Franco, gran mentora y mecenas y amiga de Valenciaga, y le dijo: a ver, Fabiolita, cariño mío, que tu boda va a ser un acontecimiento internacional, España está saliendo ya un poco de los
franquismo, ya empieza a ser un poco pues querida por las potencias extranjeras, ha llegado el plan Marshall, va a ser la primera boda, digamos, internacional, creo que fue la primera televisada en directo por televisión, etc. Flora es muy buena, muy apañada, muy correcta, muy todo lo que tú quieras, pero la conocemos 5 en Madrid y Valencia es el maestro Valencia. Y la teledirigió a el taller de Valencia en Madrid, que era, como os he dicho, EISA, en lo que es ahora Gran Vía. Pero cuando se casaron la cuñada y la hermana de la reina Fabiola, que ahora no recuerdo los títulos, están por ahí apuntados, la familia volvió a sus orígenes y toda esa boda se la encargaron a Flora Villarreal. Esto para que os deis cuenta un poco de la dimensión del taller de Flora en aquella época. Y digo que ofrezco un paralelismo porque prácticamente el maestro Valenciaga y Flora nacieron prácticamente al mismo tiempo, a finales del siglo XIX, muy cerquita, porque aunque Flora nació en Miranda de Ebro, su familia era de origen vasco, su padre era ferroviario. Valenciaga, sabéis, nació en Guernica, tuvieron una formación muy similar. Valenciaga en un taller de sastrería de hombres en San Sebastián, Flora en un taller de modistería en Vitoria, en Álava. Y bueno, ahora que están tan de moda, que no es que yo esté de acuerdo ni a favor, pero bueno, pues es algo a tener en cuenta. Los estudios de género tan traídos y tan llevados, bueno, pues es muy curioso pues las distintas carreras que tuvieron la una y el otro. Valenciaga homosexual, soltero, muy ambicioso, con pocas ataduras en España, entre comillas, porque luego él, sabiendo que los precios en España eran más baratos, no abrió uno, abrió nada más y menos que 3 talleres en España. 3, San Sebastián, Madrid y Barcelona. Con lo cual, muchas clientas iban al desfile de París, pero luego se encargaban los trajes en España, porque era la misma calidad y costaban bastante menos. Flora más arraigada porque se casó, tuvo 5 hijos, involucró a su marido en el negocio familiar. Su marido, creo recordar que era arquitecto, pero lo dejó todo para dedicarse a cosas. Cuando hablamos de la mujer, en el franquismo y tal, bueno, pues aquí tenemos una mujer empoderada que consiguió que su marido trabajara para ella y sacó adelante a su familia, además con muchísima dignidad y vamos, bastante bien, porque todos sus hijos tuvieron una educación maravillosa, codeándose con lo mejor dicho por uno de sus nietos que tuvimos el honor de tener aquí la semana pasada. Bueno, pues ahí hay un paralelismo muy curioso. Quizás los hombres somos más ambiciosos o ambiciosos de otra manera y las mujeres, la felicidad es de otra manera, no lo sé, igual me estoy metiendo en unos jardines que prefiero no hablar, pero ella se quedó aquí tranquilita con su marido, era feliz en su matrimonio con la canción de Cecilia, y para el otro nunca era suficiente, eran siempre más y más y más, y ella pues no es que se resignara, pero por lo que nos contó su nieto, fue una mujer de costumbres y de rutinas muy ordenadas, muy religiosa, muy familiar, como os he dicho, muy cuidadosa, muy amante de todo su equipo, que le fue fiel prácticamente hasta el final. Y bueno, pues me parece curioso como personas que en el tiempo y en el espacio son tan similares, desarrollaron carreras tan distintas. Su nieto nos recordó una anécdota que a lo mejor, bueno, pues ahí vemos una muestra de ese heteropatriarcado opresor, que ella estaba de jovencita, de adolescente, que estaba con la perra de ir a París. Quiero ir a París, papá, quiero ir a París, quiero ir a París, quiero ir a París.
quiero ir a Francia, mejor dicho, quiero ir a Francia. Y el papá, que era ferroviario, un día la cogió de las trenzas, la metió en un tren y dijo, vamos a Francia. Y con el tren de Miranda de Ebro fueron hasta Endaya. Bajaron y dijeron, ya se está en Francia, y ahora para casa otra vez. Y ahí se terminaron las ambiciones de Flora. Si a lo mejor la hubiera dejado llegar a París, no sabemos lo que hubiera sucedido. Y también es verdad, esto nos lo indica Concha y nos lo ha confirmado su nieto el domingo pasado, que Valenciaga, no sabemos en qué momento, al nieto le tiramos de la lengua y él tampoco lo sabía, Valenciaga, si justo antes o justo después de la guerra civil, que fue muy dura para nuestros talleres, intentó que Flora trabajara para él, o sea, absorberla dentro de sus propios talleres. Y Flora dijo, uy, yo mujer, este hombre, voy a quedar, digamos, abducida por este genio que siempre lo respetó, una cosa no quita la otra, y muy elegantemente dijo que no y consiguió, bueno, pues, montar su propio taller y seguir con su carrera. Otra cosa curiosa que aprendí el año pasado investigando para esa exposición, que no sé si visteis, espero que sí, la verdad que fue preciosa. La moda en la casa de Alba, como sabéis, Flora saltó a la fama o es conocida sobre todo porque fue, digamos, la autora del traje de novia de la primera boda de la duquesa Cayetana, el 12 de octubre de 1947 en Sevilla, en la catedral de Sevilla y luego en Dueñas. Revisando el armario de doña Cayetana, que está magníficamente conservado por su hija, por Eugenia, y por su nieta Tanita, que había donde elegir. A mí me hubiera gustado poner más trajes de doña Cayetana, no me dejaron. Los conservadores son muy pesados, en fin, que si el sitio, dos mascarillas, pero bueno. Pero puestos a elegir, quise potenciar la figura de Flora Villarreal, que doña Cayetana fue clienta de Flora, entre otros muchos, pero muy cliente de Flora, desde el día de su boda hasta prácticamente el cierre del taller en el 67-68. Si recordáis, estaba el traje de novia y un traje de noche fucsia para la de honor, con un bordado espectacular, como de principios de los 60. Y al otro comisario y a mí, a Eloy Martínez de la Pera y a mí, nos sorprendió que en los guardarropa y en los registros no había ni rastro de Valenciaga, pero ni rastro. Y ahí, leyendo esa historia, digamos, la infrahistoria, ¿no? La historia de todos los días, la psicohistoria, como le diría Asimov, esa historia de los pequeños detalles, de las menudencias, que a veces es más elocuente que la historia oficial. Hubo, por lo visto, una especie de lucha sorda entre mujeres, que son las peores luchas, y hubo como dos bandos. Por un lado, la aristocracia negra, es decir, la aristocracia monárquica, fiel a ese sueño, a esa esperanza de que el caudillo iba a restaurar la monarquía, la figura de Don Juan. Esa aristocracia negra se decantó por Flora, y la aristocracia blanca, esa aristocracia que enseguida empezó a colaborar, entre comillas, con el generalísimo, se decantó por Valenciaga. No olvidemos, ya os lo he comentado, algo de lo que hace, pasa de puntillas esa serie preciosísima que acabamos de ver de Valenciaga, que como todo lo de Walt Disney es pura fantasía, no os creáis nada, porque nada es real, como en Pocahontas resulta que Estados Unidos es el resultado de un polvo debajo de una cascada. No. Como os he comentado, doña Carmen Polo era mecenas, clienta y amiga de Valenciaga desde antes de que doña Carmen Polo fuera Carmen Polo de Franco y desde que antes de que Valenciaga fuera Valenciaga. O
se conocían desde muy jóvenes. Doña Carmen era una niña bien de Oviedo, ahí el que dio el flavetazo fue el Generalísimo, y de hecho, digamos, toda esa aristocracia blanca se decantó por el taller de Valenciaga, entre ellas la archifamosísima marquesa de Lanzol, que todos conocemos porque ya ha habido series sobre el teatro, novelas, etc. La amante de Serrano Suñer. Bueno, cual ahí hubo una guerra sorda, a veces hubo traiciones, pues una que picoteaba de aquí, la otra que picoteaba de allá, pero por lo visto los dos grupos, las dos tribus, fueron bastante fieles. Y por lo que nos comentó el nieto de doña Flora, doña Carmen solo acudió una vez al taller de Flora Villarreal, digamos, llevada un poco por obligación por una de sus amigas, no por discreción, no nos quiso decir quién. Y Flora tuvo la osadía de pasarle la factura al padre. Y ahí lo dejo. Una mujer de armas tomar, que no se casaba con nadie, para cobrarlo. porque en la guerra estuvo a punto de que la dieran el paseo, la salvó un periodista republicano que era un poco el ligue, el noviete de una de sus maniquís de cabina, que ahora os explico lo que es, y pudo salvarse, pero cuando tuvo, digamos, el juicio popular, la acusaban de que ella vestía para los ricos, de que vestía la aristocracia, de que tal, y ella contestó: yo visto para todas aquellas mujeres que me pagan, entre otras la mujer de vuestro presidente Azaña. O sea, para que veáis, era una mujer con dos buenos ovarios y que no se casó con nadie. Y os he dicho, ahora os explicaré lo que es una maniquí de cabina. Una maniquí de cabina, esa es otra cosa que se ha perdido por completo, eran maniquís con las medidas ideales para cada casa, que variaban. Valenciaga tenía un modelo ideal de mujer que no coincidía con el de Flora, que no coincidía con el de Pedro Rodríguez, etc. Con un sueldo fijo, que vivían permanentemente en los talleres con su batita blanca, y sobre esas maniquís se probaba la colección, y eran esas maniquís las que pasaban, digamos, la colección cuando venía alguna clienta, sobre todo esas clientas extranjeras que venían a España buscando moda con la misma o mayor calidad a la hora, digamos, de la manufactura que en París, pero con otros precios, lógicamente. No voy a abrir el melón de las condiciones laborales y sociales y tal en aquella época, porque es abrir un melón y esta no es la sede. Y como anécdota, tanto Flora como Valenciaga tenían dos maniquís de origen alemán, de padres alemanes, y en concreto, en el caso de la maniquí de cabina de Valenciaga de padre alemán, no sé si alguno de vosotros habéis visto, para mi juicio, una de las mejores películas del 2024, que se llamaba La zona de confort. No sé si la habéis visto. Esa maniquí de origen alemán del taller de Valenciaga es una de las niñas de esa película, es una de las hijas de ese matrimonio, que por azares de la vida terminó en España. Ya está más que estudiadísimo lo que fue España y el Madrid de esa época para los nazis, algunos con pasados siniestros y otros no, que aprovecharon España pues para o bien quedarse por aquí o bien huir hacia Sudamérica, sobre todo Argentina, Brasil y Chile. Y ya para rematar, otra cosa muy bonita para que entendáis este auténtico negocio de la alta costura, también que lo descubrimos Eloy y yo el año pasado investigando para esa exposición en la Casa de Alba. Todos recordaréis
ese retrato magnífico de Zuloaga, de la duquesa Rosario, la madre de doña Cayetana, con un traje en tafetán rojo que tiene como tres especies como de apullonados, de volantes o apullonados, espectacular, con mantilla negra, que en la exposición que hubo en el Thyssen de Balenciaga y la pintura española tenía un modelo de Balenciaga prácticamente igual delante. No sé si tenéis en mente esa imagen. Lo podéis ver porque está en internet, se ha reproducido miles de veces. Eloy los ponía en conversación, digamos en relación, aunque muchos visitantes salían pensando que ese traje era el retratado en el cuadro. Nada más lejos de la realidad, porque entre el traje y el cuadro hay como unos 25 o 30 años de diferencia. El cuadro es de 1921, el traje es de los años 50. Pero puede haber una conexión, porque el traje original, el traje con el que fue retratado el duque Rosario, y eso está también más que documentado en los diarios del duque Jacobo, es un traje de Madame Louis Cherwit. Louis Cherwit era uno de los grandes nombres de la moda en el París de los años 10 y de los años 20. No sé cómo si hoy hablamos, yo qué sé, pues desde la McCartney. Ahora, injustamente olvidada, pero uno de los grandes nombres, de hecho, para ya los superentendidos en moda, hay un estilo en los años 20 que se llama Hot Style o el Picture Dress. Son estos trajes de inspiración 18esca que se atribuyen a Jean Lanvin. Si leemos la prensa de la época, hay una gran polémica porque dice Madame Cherwit, una enamorada del siglo XVIII, que fue ella la primera que se inventó esos trajes de estilo 18 continuamente para situar quién era Madame Louis Cherwit. Y Balenciaga, como bien estudia Miren Arzayus en ese libro que es La forja de un maestro, ¿no? Me parece, que es de lectura obligatoria, estudia cómo llega Balenciaga a ser Balenciaga en París en el año 37. La geografía de Balenciaga empieza como Jesucristo, predicando en el año 33. Balenciaga en París en el año 37. Y se olvidan de los más de 40 años anteriores, porque él llegó a París ya mayorcito. Él, en cuanto consiguió abrir su primer taller en San Sebastián, hacía lo mismo que Flora, se dedicaba a viajar 2 veces al año a París. En uno de esos viajes es donde conoció al famoso Laszlo D'Attambville, que sale en la serie. Otra mentira, en la serie dice que se muere de un ictus, se muere de una peritonitis. No entiendo, ¿qué pasa? Que es más glamuroso morirse de un ictus. En fin, en uno de esos viajes conoce al gran amor de su vida, que es el que le pule, el que le introduce en sociedad, el que le presenta a unas personas que cuentan en París, y se dedica lo mismo que Flora, a comprar las sillas, a comprar los patrones, a comprar los derechos para reproducir en San Sebastián esos modelos de las grandes casas de moda del mundo, sobre todo Chanel, con quien le uniría una relación de respeto, de amor-odio, más que de amor, más de odio que de amor, aunque todo se estropeó por una gilipollez. Al final de sus vidas, a finales de los 60, las grandes amistades siempre se estropean por una gilipollez, por un malentendido tonto. Y Madame Vionnet, que me imagino que todos sabéis que es la que desarrolla, no es que lo invente, pero desarrolla y lo lleva a su máximo esplendor, la técnica del corte de Albiés, que es cortar los tejidos en la diagonal, y entre otras casas que estaban muy de moda, Louis Cherwit. ¿Quién sabe? Yo me atrevo a hacer un poco de historia ficción. ¿Quién sabe si en su día Balenciaga compró la glasilla de ese modelo de Louis Cherwit que luce la duquesa Rosario? Se le quedó, como nos pasa a todos los que nos dedicamos a esta industria, en la recámara de sus recuerdos, y 20 y tantos años después lo puso al día y lo reactualizó
en ese modelo que, vamos, es uno de los históricos de la Casa Valenciaga y que tanto protagonismo tuvo en esta exposición en el Thyssen, Valenciaga y la pintura española. Y espero no haberos aburrido, os pido disculpas por mi retraso y ahora empieza lo que más me divierte, que es el turno de preguntas, que cuanto más polémica, mejor. Yo quería preguntarte, Lorenzo, Flora Villarreal solamente compraba, o sea, ¿alguna vez creó ella diseños propios? Sí, sí. O sea, además de comprar Sí, patrones mira, eso, en el molinero eso lo hicieron poco. La señorita Felisa, y de hecho tu traje de novia es que es mi hermana. Tu traje de novia no era ninguna gasilla de nadie, era una creación de ella que era muy valenciana eso. La señorita Felisa y María Rosa sí que, bueno, pues hacían sus pinitos, modificaban un poco las toales y Flora, por supuesto, adaptaba fielmente los modelos de París, como es este caso, que de hecho no me ha dado la vida, me disculpáis, el viernes terminé de grabar Maestros de la Tortura, de la tortura. Este año es Celebrity, anda bueno. Y es que no me ha dado la vida para buscaros, que seguro que está en internet, esa fotografía de Paris Match. En este caso concreto, la obra es una reproducción exacta de ese modelo de Jacques Fath, pero por supuesto que ya daba rienda suelta a su creatividad y con todo lo que veía en los desfiles luego hacía sus modelos y presentaba sus propias creaciones, y muchas de las piezas que se conservan en el Museo del Traje son creaciones originales de ella, inspiradas, digamos, siguiendo las líneas maestras que ella traía de París. Pero eso no lo hacía solo ella, aquí, qué pena que no esté Lidia López-Tragado, no está Lidia, ¿verdad? No está. Lidia de esto sabe mucho más que yo, porque en los años 50 Lidia es la gran coleccionista en España, pero de documentación, de efímeros, de lo que se pierde, invitaciones de boda, invitaciones Desfiles. Invitaciones a los desfiles, los carnés donde apuntaban las señoras sus pedidos, facturas, direcciones, tarjetas de visita, y ella sabe perfectamente las casas que tenían licencia para reproducir a Christian Dior. Creo que una de ellas era la Casa Caruncho, no sé si os acordáis de la Casa Caruncho, que estaba en la Plaza de la Independencia. A ver si desde el Museo del Traje pues, alguien investiga, porque fue un pionero. De hecho, una de sus nueras fue la gran directora artística de Telva durante los años finales 60 y todos los 70 y 80, Sofía Torba de Caruncho, recientemente fallecida. Bueno, no, recientemente no es que el tiempo pasa, falleció ya casi 10 años. Y luego la otra casa, creo recordar que era Pedro Rodríguez, también tenía la licencia para reproducir cristianos. O sea, era algo habitual. Pero claro que Flora tenía, lo adaptaba y hacía sus propias creaciones. Te digo, muchos de los trajes que hay aquí son creaciones suyas. De hecho, el traje de novia de la duquesa Cayetana no corresponde a ningún modelo de ninguna colección. Y es un traje muy extraño, porque es un híbrido. Por un lado, se ve perfectamente que Flora ya conocía el New Look de Christian Dior por la silueta, porque es una cintura de avispa y una falda con un vuelo inmenso. No sé si tenéis en mente el traje de novia tienes la foto de la duquesa Cayetana, pero de cintura para arriba es completamente años 40. Esos hombros no son del New Look de Christian Dior, son los años
diseñador de vestuario que se hizo famosísimo en los años 40 porque dejó Hollywood y abrió su propia casa de costura en Los Ángeles. Son los hombros de los utility dress, son los hombros de Schiaparelli, o sea, son todavía hombros de los años 40. Pero de cintura para arriba sabemos que ella ya ha estado en París y ha visto las consecuencias del New Look, porque, os repito, el New Look es de enero del 47 y este traje es de octubre del 47, o sea, es un híbrido y no corresponde a ninguna glasilla, ningún modelo de las casas de París. O sea que ella combinaba muy bien las dos cosas. Nada, una tontería, Lorenzo, que me he acordado que la chica que nos gustaba tanto, la manchega, era Elena Barquilla. Elena Barquilla. Es que esos eran modelos. Realmente. Elena Barquilla. ¿Quieres? Hemos Elena disfrutado. Barquilla además la descubrió mi amigo Pepe Leal. Hacía unos desfiles espectaculares en Campo de Criptana, en las Musas, y la descubrió Pepe. Yo te hablo de que ahora hace cosas Manuel de Piña. yoga, Sí. Elena Barquilla. Vive en Alicante, sí. Ahora es profesora de danza. Elena no sé si desfiló para Yves Saint Laurent. Trabajaba con... Desde luego para Manuel Piña. Sandra, creo que sí, para Thierry Mugler, por supuesto, pero no me acuerdo para Valentín, por supuesto. Para Yves Pero Saint Laurent. una edad de oro. A mí ahora las quintaljeras y las están allí, están las niñas, no sé, niñas monas altas, pero... Una pequeña curiosidad, ¿ni a nivel de Valenciaga o quizás no tanto, no? Porque Valenciaga... Uy, qué pregunta más políticamente incorrecta, Dios mío. No la voy a contestar en público. No entiendo. No. Ya, a mí cada vez que Dani te parece que te da manía, vale, digo, no te viene, al contrario, es un gran maestro. A mí lo que me produce mucho repelús es esta especie de hagiografía que hemos construido alrededor de Valenciaga, que por lo poco que yo puedo conocer de él, él murió en el 72, nació en el 67, pero sí he tenido el privilegio de tratar y mucho a gente que ya he conocido. De hecho, la hija de la marquesa de Llanzol, Soledad de Rivera, sigue vivísima, vamos. Y yo creo que debe estar revolviéndose en la tumba con todo esto que se está haciendo a su Totalmente alrededor, de por la acuerdo. serie. Una persona además La marca. discretísima, muy celosa de su vida privada. La marca valenciana. Se levantara cabeza. Del bien y del mal, intocable, que nunca se equivocaba, que parecía que iba por la calle y hacía milagros como Lázaro. Y sinceramente, no me da un poco de repelús. Sobre todo porque esa sombra, la sombra de Valenciaga, oscurece toda una edad gloriosa de la moda en España. Y el otro día, pues la típica pregunta, perdonad, me estoy metiendo en unos melones que como esto esté grabado me va a caer la del pulpo. La típica pregunta, ¿es que las creadoras mujeres se han olvidado? Digo, no. Las creadoras mujeres y los creadores hombres. Valenciaga los ha barrido a todos. No porque haya sido mejor, que seguramente lo fue en muchas cosas, sino porque por motivos políticos, porque ha habido muchas personas, entre ellos Sonsoles Díez de Rivera, que me quito el sombrero, que ha dedicado su vida a preservar la memoria y a lograr que se abriera ese museo. Por muchísimos motivos, esa sombra ha ocultado nombres valiosísimos, tanto de mujeres como de hombres. Desde Flora Villarreal hasta Rafael, hasta los dos Marvels, Marvel Senior y Marvel Junior, que tú ves los desfiles de los Marvels y dices, ¿pero qué es esto? En plenos años 40. O sea, de una modernidad y de una señora en un desfile del año 40 y tantos, todo esto lo sé por Lidia, que es la gran especialista en Marvel, con un traje pantalón en pleno Madrid de los años 40. O sea, otro que seguramente haré la pieza del mes el año que viene, Julio Lafitte, que fue una fantasía. O sea, y ya
nombres: Carmen Mir, Asunción Bastida, Roser, muchísimos nombres, la misma Margarita Lacoma. ¿Vosotros sabéis que la colonia Lacoma se llama por una modista? ¿Alguien lo sabía? O sea, nuestra industria es muy puta, en el peor sentido de la palabra, porque no de la puta, hay algunos estupendas. O sea, en cuanto te mueres, o hay alguien que por razones comerciales o por razones X le conviene que machaquen tu nombre, o si no es que caemos todos en el olvido. Me da igual, que seas hombre o que seas mujer. Si Flora era superior a Valenciaga en postura o no, no te voy a responder a esta pregunta, y menos en una conferencia, porque creo que la están grabando. Yo lo que te puedo decir es que Valenciaga era un sastre exquisito, el mejor sastre que ha habido en la historia de la moda. Y de hecho su formación era de sastre. Pero trae un traje de gasa hecho por Valenciaga. Te reto a eso. O de chifón. Ahí lo dejo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué? Sí. ¿Cuántas reproducciones se hacían de cada modelo que traían? Pues mira, eso me lo han preguntado todos los domingos, se lo pregunté al nieto y no nos lo supo contestar. Yo creo que llevaban un registro absoluto, como lo llevaban las molineros. Yo te puedo decir los casos que conozco parecidos o iguales al de Flora. Las hermanas molineros llevaban un registro absoluto, sobre todo porque siendo su clienta, digamos, más mediática y principal, su majestad la reina Sofía, claro, a nadie le apetece ir a la boda de tu niña con un traje que una semana antes ha lucido la reina, ¿no? Entonces yo creo que llevaban un registro, pero también depende mucho del precio que estuviera dispuesta a pagar la cliente final. De repente llegaba una clienta y se enamoraba de un modelo inspirado en uno de Dior o de Givenchy. Oye, este modelo, Flora, Felisa o María Antonia, quien fuera, quiero que sea solo para mí. Pues oye, si quieres que solo sea para ti, yo tengo que rentabilizar lo que he invertido en esta glasilla, pues te tengo que cobrar tanto, si te interesa bien y si no. Ahora, Concha relata una anécdota de dos mujeres bastante mediáticas en un evento que coincidieron con los trajes por la propiedad intelectual. Eso siempre es un riesgo. Por mucho que lleves un registro, a todos nos puede pasar, yo incluido, aunque esos tiempos ya han pasado, pero eso siempre puede suceder. Sucede ahora con Inditex 3.000 veces al día. En aquellos tiempos era muchas menos la posibilidad, pero existía, porque imagínate, tú vendes tu glasilla, a lo mejor la casa madre sabe lo que está haciendo en París, pero no lo que está haciendo un taller en Ginebra que ha comprado esa glasilla. A lo mejor van a una boda, yo que sé, en Roma, una invitada que se ha hecho el traje en la casa madre, una invitada que se ha hecho ese mismo traje en el taller de Ginebra. Eso es muy difícil de controlar. Ha pasado. De hecho, en la exposición que hubo en el Thyssen de Givenchy, que también fue comisario mi queridísimo Eloy, no sé si recordáis que en la viera una foto en la que estaba la duquesa de Windsor con un traje a rayas y una invitada al evento de turno con el mismo traje a rayas de Givenchy. Pasaba muy raras veces, pero sucedía, claro que sucedía. ¿Se conserva alguna glasilla de esa época? ¿Perdón? ¿Se conserva alguna glasilla de la época? Las que me regalaron a mí sí, no las guardo como oro en paño. Aquí en el Museo del Traje tienen una colección bastante importante de glasillas. Lo que pasa que sé que las tienen poco a poco, las van catalogando y algunas llegan en condiciones muy
hermosas. Entonces, hasta que las entiendes si están todas las piezas, si están completas o no, pero aquí hay una importante colección. Muchas estaban dentro de mi lote, no las buenas que me las he quedado yo, pero sí muchas glasillas anónimas de distintos talleres que fueron cerrando y me las fueron regalando, y aquí hay bastantes glasillas. Y ya te digo, de la casa de Asnis y de la señorita Felisa, las buenas las tengo yo. Tengo de Saint Laurent, tengo de Christian Dior, tengo de Givenchy ¿Y no te las has y traído? tengo de Húngaro. ¿No te las has traído? No me las he traído, porque no me da la vida. Y tú sabes lo que es estar en esto de la tortura. Tú lo sabes mejor que yo. Te los has dejado. Oye, Y estás ahora en Peris, que estoy ahí a Javier, parte de la resta. Oye, ha sido un placer oírte, escucharte, darnos... Que en Peris se construyeron muchos de los trajes de la serie, que desde aquí, oye, lo he dicho siempre, Alberto San Juan hace un papel impresionante. Vina Degler, con todo su equipo, que aquí tenemos a 2 colaboradores de Peris que pusieron no su granito, su granazo de arena. La reproducción que hicieron de esos vestidos es perfecta. Hubo una exposición en el Botánico hace un año. O sea, de la dirección artística no tengo nada que decir, porque como todas las producciones de Disney es maravillosa, es una superproducción. Lo que tengo mis reparos es en la historia, porque está muy blanqueada, muy cerrada, y en mi opinión no cuenta la realidad, con todas las luces y todas las sombras que tiene un ser humano, como los tenemos todos. ¿Quién es perfecto? ¿Quién es perfecto? ¿Quién es ejemplar hoy en día? No hablamos ese melón. ¿El estudio de las glasillas se puede tener acceso a las glasillas que hay en el museo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y más vosotros que trabajáis en Peris. Eso pregúntaselo a Pepa, yo creo que sí. Sí, bajo solicitud. Sí. De todo el mundo. Te van a hacer ponerte guantes y todo un montón de cosas que tienen los conservadores, pero sí, aquí son muy accesibles, María José. Son encantables. Mira, para el poco dinero que nos dan, de los mejores museos en España. Y luego creo que en el 26 nos cierran otra vez, ¿no? ¿Y eso? Hay tan poco dinero que igual no nos queda. Menos mal. Mira, pues una vez que no haya dinero está bien. Íbamos a reformar una parte del edificio, pero bueno, pues ahora ese dinero se va a emplear en otro museo, pero necesita más. Así que... ¿Y qué museo necesita más dinero que nosotros? Pues piensan muchos, A piensan ver. el Arqua, por ejemplo. ¿Cuál? El Arqua, que tiene problemas de humedad. ¿Cuál es el ar? El arqueología subacuática que está en... Ah, ¿en Alicante? No. No, Ah, en Cartagena. por ejemplo, entre otros. En fin, así que... Hombre, claro, pues es de arqueología subacuática, pues tendrá problemas de lógico. Que no ponga en otro sitio. Lógico, si Claro. tuviéramos monieros no tendríamos problema. No sé si Ay, por ahí hay una mano. nos están cerrando el museo, pero yo he dicho que nos quedamos aquí un ratito. Bueno, es que ha sido mi culpa. He llegado tarde. Había 2 manos, una mano por aquí, he visto, y otra por ahí. Bueno, si no hablo, si se me oye, poco, pero bueno. Me ha llamado muchísimo la atención cuando comentaste... Ay, se me ha ido. Y lo del vestido de Fabiola. Yo siempre, comentaste ahora mismo la vinculación que había de la familia con Flora Villarreal. Yo pensé que había sido por la bisabuela, creo recordar, de Fabiola. No, pues no. Me llamó Eso mucho- es el relato. Eso es el relato. Que No, viene no. después esa palabra que está tan de moda ahora, el relato. Pero Sí, no. lo había leído en varios artículos. Y que Valencia le hizo un traje a un gato, y que el gato andaba perfectamente, daba brincos con un traje hecho por Valenciano, Eso no lo sabía. ¿sabes? Hay que preguntarle al gato. Sí, pero bueno, que me llamó Y la yo atención. desciendo de que acabo de descubrir. Soy una mutación genética.
Pero bueno, me llama la atención porque sí que es cierto que hay... La familia de Moraga Aragón en ese momento era clienta de Flor Villarreal. Y bueno, pues... Y además, es que no lo digo yo, o sea, Sí, sí, doña Concha, que no sé si sigue por ahí, si lo dice Concha, lo dice Dios en la tierra. Y cuando se casó su hermana y su cuñada, te digo, no me acuerdo de los títulos, están en el artículo, la familia Fuentera Flora. Aunque me ha encantado, pues eso. Que la abuela había sido mecenas y que un día saliendo de misa el niño le dijo: señora, permíteme que le copie el vestido. Y entonces él, en la oscuridad, humildemente, a la luz de las velas, dejándose los ojos, con esa sangre vasca, que todo lo puede, le cosió el vestido con grandes sacrificios y la marquesa de Casatorra se lo puso y dijo: diría que es el original. Pues sí, a lo mejor. A la nieta o a la bisnieta, que era Fabiola, de la señora esa, te aseguro que era clienta de Flora Villarreal. No, que me ha encantado saberlo y que de verdad que muchísimas gracias por la conferencia, que ha sido un placer. Perdonar este tono tal, pero me vuelvo a lo de siempre. Es que esta agiografía de Valencia, que me da repelús. Yo, es que además, vamos, ni sombra ni nada, pero vamos, hay aquí varios hermanos y sobrinos míos y por testamento voy a prohibir que se haga ni serie, ni biografía, ni nada. ¿Qué? No, hombre, una cosa es lo que yo sé y otra cosa es que inventen cosas sobre mi vida y me conviertan en una cosa que no soy. Y eso es lo que a mí me da tanto, te digo, con todo el respeto y con todo lo que hay que aprender de un maestro. Pero ya cuando son esos nombres un poco por encima del bien y del mal, pues como Frida Kahlo, como Sorolla, Madonna, o sea, son estos nombres ya, los impresionistas, o sea, que ya es que Van Gogh, que ya son como marcas, que ya es como, vale, Dalí, y ya ponen Dalí, y vas a ver 4 mierdas que ni las pintó de él, pero todos ahí Y como no se le puede preguntar. haciendo cola para ver las 4 mierdas de Dalí, o sea, ya es que ni nos paramos a preguntarnos por lo que hay de verdad, en todo ese relato, lo vuelvo a repetir, que hay mucha fantasía, como todas las leyendas, hay una base de verdad, pero luego se magnifican las cosas y la mayoría de las veces por intereses que no tienen nada que ver con el espíritu del maestro valenciano, que fue una persona discretísima, muy celosa de su vida privada, de un rigor moral e intelectual, con una vida, como digo, van a hacer una vida de Valencia, digo, pero si tuvo una vida aburridísima, pero ¿qué van a sacar de ahí? Si era casa, trabajo, trabajo, casa, si viajó una vez en su vida a Estados Unidos, a Nueva York, una vez, o sea, pues no fue en Italia. O sea, una de sus mejores amigas, sí, que está escrito, Bettina Ballard, la editora de Vogue América, le decía, si es que creo que una vez logró arrastrarlo al Museo del Prado. O sea, si es que era un hombre de taller, lo que le gustaba era estar en el taller y luego estar en su casa de Guetaria, que era una casa además austera, más no poder, porque hay fotos, una camita, un crucifijo y la máquina de coser. Un sitio muy O sea, pequeñito. que Guetaria, es un sí, sitio muy pequeño. van a hacer Un una puerto vida, precioso, una pero biografía chiquitito. de Valenciaga, digo, joder, Que lo ves en un fin de semana. pues sí que tienen que inventar, sí. ¿Qué? ¿Sí que volvió? Hombre, claro que volvió, eso de que no volvió a España, no sé si lo dicen en la serie, otro mito. Claro que volvió, estaba aquí cada 2 por 3, tenía un caso en Madrid. Claro que volvió, si tenía 3 talleres. Tenía uno, lo repito, San Sebastián, Madrid y Barcelona. Y lo que hacía además era, iba rotando al personal, los de París los traía a Madrid, de hecho, sus 2 grandes discípulos, porque luego hay mucha gente que dice que es discípulo de Valenciaga y tal, que a mí hay un nombre muy mediático, que no voy a decir, y le dije a doña Sonsoles, le dije,
Doña Sonsoles, fulano dice que fue discípulo de Valenciaga en el taller de José Antonio Nueve. Y le puse una cara diciendo, y me dice, mira Caprile, si fulano que nos dona $100.000 todos los años a la fundación dice que es testigo de Valenciaga, ¿quién soy yo para decir que no? Oído cocina. Los dos grandes discípulos del maestro Valenciaga, André Cugués y Emmanuel Húngaro, estuvieron aquí en Madrid, sobre todo Emmanuel Húngaro, que vivía en las guardillas, que daban la entrada de personal era por Caballero de Gracia, y vivía en las guardillas. Húngaro es de los pocos modistas, creadores heterosexuales, le gustaban más las mujeres con tonto en la piel, porque a Húngaro le conocí, he tenido el privilegio de conocerle antes de fallecer, y me contó que esos años de juventud en Madrid, en el Madrid de los 50 años, que se lo pasó fenomenal. Qué bueno. Claro que volvió a Madrid y a España, entraba y salía constantemente, lo que pasa que por motivos de marca y tal y que cual, y él era lógico, que es un poco cuando os decía antes, ¿no?, la diferencia entre la carrera de la una y la carrera del otro. Él era una persona muy inteligente, muy ambicioso, con un sentido del marketing y como se llame ahora, por pura intuición, y él sabía que si quería ser un hombre en la moda internacional, no podía hacerlo desde España, tenía que estar en París, y por eso su sede estaba en París, pero vamos, entraba y salía en España como pito por su casa. Te recuerdo que era amigo protegido de doña Carmen Polo, que vistió a toda la familia. Uno de los trajes de novia más bonitos de Valenciaga, que por motivos políticos apenas se promociona, fue el traje de novia de la hija de Franco, de Carmen, no de Carmencita, de Carmen, donde ya empieza a desarrollar esa variación de las batas del siglo XVIII, ese vuelo que sale de la espalda, que el traje de la reina Fabiola es una evolución de esa idea, pero ella empezó a trabajar eso con el traje de Carmen hija, que es un traje bellísimo, que no sé dónde está, no tengo ni idea si se perdió o desde luego aquí no está, en el Museo del Traje no está. Y luego terminó haciendo, ya retirado, terminó haciendo el traje de la nietísima, el de Carmencita Martínez Bourdieu. O sea, que vamos, entraba y salía de Palma, vamos, como pito por su casa. O sea, eso de que se exilió a París porque él era homosexual, y aquí no le dejaban entrar las otras fascistas que le iban a fusilar por ser homosexual. Eso no es verdad. Porque vamos, entró y salió y tuvo su amante, primero el Laszlo y luego el señor Esparza. O sea, que no. Yo tengo una pregunta, Caprile. Bueno, lo primero, felicitarte por todas estas cosas que nos has desvelado. Y felicitarte doblemente además porque creo que has hecho una cosa maravillosa por el mundo de la moda, y es mostrar y potenciar toda esa parte que es la sastrería y la modistería, porque un diseño no es nada si todo el proceso que viene detrás. Pero por supuesto. Pero bueno, saber de sobra el boom del diseñador que hubo en los años 80 y como que eclipsó toda esa parte de la moda, y la moda parte de técnica, también es técnica y es también comercio, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber si existe algún tipo donde podemos ampliar esta información de todo ese valor y ese patrimonio de moda que tiene España, que está oculto, ¿no? Ahora mismo no lo acaba de demostrar, y eclipsado, como bien has dicho, con una serie de figuras. Entonces, a mí sí que me gustaría, aparte de lo que puedo aprender a través del museo, si existe algún tipo de libro, enciclopedia o algo que recoja. Porque esto se debería de estudiar. Viniendo al museo todas las veces que pueda. Es cierto. Tanto a las charlas de los amigos, que son una vez al mes, ¿no?, los sábados, y luego al modelo del mes. Y luego, no sé si es gratuita, creo que sí, ¿no? Indumenta, que sale todos los años, hay artículos buenísimos, desde todo eso que me estás diciendo. Desde aquí, una vez más, reivindico el trabajo del Museo del Traje, que con muy pocos medios, ya lo ha dicho Pepa, se los dan al subacuático. Pues está haciendo una labor impresionante. No solo
conservando las piezas, sino desde un punto de vista documental, del efímero. La bibliotecaria María, que se nos jubila tristemente, pero va a dejar una escuela estupenda, y todos los trabajos que salen aquí con el marchamo de calidad, como las cuales, poco a poco nos van abriendo a todo eso que nos estás diciendo. Ojalá llegue un día en que todo eso se traduzca en un libro, en una enciclopedia, en un texto, digamos, fundamental, pero falta mucho. Que necesitamos, porque además creo que conocer toda esta historia cambiaría radicalmente la visión que tiene la gente de la moda en España. Y además está viendo en el mundo de la moda, ahora mismo estamos sufriendo otro tipo de revolución también, se está pegando un giro, un vuelco. Los que estamos metidos dentro del mundo de la moda lo sabemos, y creo que sería un momento maravilloso para que la gente conociese realmente esto y supiese esto. Mira, aquí también voy a abrir un melón muy políticamente incorrecto. El problema también, y me van a caer por todas partes, que la época, digamos, de oro de la costura en España coincide con el franquismo. ¿Cómo se llama? Hubo dos, la Asociación de Alta Moda, que era la de Madrid, sí, y la cooperativa, que todo eso lo estudia Lidia López Trabado fenomenal. Entonces, cuando te pones a estudiar eso, de una manera o de otra, pues salen a la luz cosas que en el franquismo se hicieron muy bien. Y una de ellas fue todo el apoyo que se dio a la moda y a ese intangible, utilizado como medio político para promocionar a España con otro punto de vista, pues por supuesto, como hacen todos los países, pero ese capítulo lo hicieron extremadamente bien. En aquellos años, con estas manitas y con maquinita, se consiguió que tanto los editores de Harper's Bazaar y de Vogue, o sea, no estamos hablando de periodicuchos, vinieran a Madrid y a Barcelona a cubrir las colecciones. Y de hecho hubo una exposición en Granada el año pasado, también comisariada por el Martín de la Pera, espectacular, sobre un reportaje histórico en la Alhambra, ilustrando para Vogue todas las tendencias de las colecciones en España. Hubo cosas que se hicieron muy bien. Se consiguió que Pedro Rodríguez y Pertegaz y Carmen Mir, entre otros, tuvieran sus escaparates en Macy's y en Lord & Taylor y en Bloomingdale's. Eso no se ha vuelto a conseguir, a pesar de todas las subvenciones, del plan de intangibles, de etc. Del Cibeles Fashion Week o Fashion Whatever, o Mercedes o Citroën o lo que sea. Ahora mismo España a nivel internacional en moda de autor es inexistente. España es Inditex, punto. Es cierto. Entonces, estudiar eso que tú me estás preguntando, pues en el momento es un poco políticamente incorrecto, porque significa reconocer que determinadas cosas, sobre todo en los años 60, se hicieron muy bien. Y claro, pues eso pues levantan pollas, desgraciadamente. Y no estoy hablando ni a favor ni en contra. Es lo que hay. Y ahí están las cifras. Y todos esos talleres tenían una clientela internacional que ya no tienen. Entonces, bueno, pues yo creo que todavía faltan años para que una nueva generación, pues, con una perspectiva totalmente neutra, pues estudie todo eso. No sé si he respondido a tu pregunta. Otra parte fascinante a la que yo dediqué la pieza del mes del año pasado es toda la historia de los grandes almacenes, Galerías Preciados y el Corte Inglés, que fueron los inicios del concepto de confección en España. O sea, sin Galerías y el Corte Inglés, probablemente el fenómeno Inditex no existiría o sería de otra manera. Pero los pioneros
en esa moda en serie, en esa moda de confección, como se decía antiguamente, fueron Galerías Preciados y el Corte Inglés, que eso es como Juego de Tronos, porque sabéis que eran primos que se pelearon, venían de Cuba. O sea, Dinastía y Falcon Crest se quedan cortos, ¿no? Si lo comparamos con la historia. Que hasta que el primo no consiguió arruinar al otro, no cejó, y efectivamente al final Galerías acabó absorbido por el Corte Inglés. Y ese es otro aspecto que está muy mal estudiado. Por lo mismo, porque el apogeo de Galerías y el Corte Inglés coincide con una época histórica en nuestro país que de momento pues levanta muchas ampollas. Para bien, para mal. Yo creo que la última, porque nos echan de museo. Yo quería decir una cosa. Bueno, Concha, super Concha. Darte la enhorabuena porque siempre es súper divertido estar en tus charlas y tan amenas, tan amplias y tan complejas. Y bueno, quería también decir una cosa a esto que estamos insistiendo ya en algunas charlitas nuevas, que el Museo del Traje ofrece todas las posibilidades para que se investigue aquí. No, yo lo digo siempre. Claro, no solamente... Es que se creen que esto es como el Prado, que hay que sacar una oposición. Entonces es muy asequible. Somos muy accesibles, claro, que sí, Concha. Y bueno, tenemos los trajes, tenemos la biblioteca, tenemos además la oportunidad de entre todos ir mejorando el museo y bueno, yo os animo a que sigáis investigando porque efectivamente no solamente no desconocemos las casas de costura a las cuales, como sabéis, me he dedicado a trabajarlas, las desconocidas, y Saura, por ejemplo, estuvo antes que en el Corte Inglés y de Galerías Preciados, estuvo en Almacenes París. Que París, sí, está en París. Y Saura era la jefa de la sección de medida. Claro, de Madrid París. Y tenía un punto de venta en estas galerías que es hoy Primark, que era un almacén espectacular. Madrid París. Madrid París. ¿Dónde está ahora la agencia F? Primark. ¿Dónde está la sede? Sí, pero... Y bueno, y luego también quería decir que no solamente desconocemos en estos años 50 y 60 todo lo que pasó aquí, ¿no? En cuanto a alta costura, que no tenía ni difusión en prensa apenas, ni nada así, porque el lujo estaba mal visto, pero tenemos grandes artesanas que se dedicaban a bordar, que se dedicaban a coser, que se dedicaban a todos estos remates de la alta costura, que han sido muy famosas y que están ignoradas también. Eso también sería un campo de investigación que muy interesante, cómo van pasando las bordadoras de unas casas a otras, ¿no? Mira, hablando de ese tipo de artesanas, y con esto termino, hay un personaje interesantísimo de esa época que yo ya conocí una vez, ya muy mayor. Tenía una casa, una especie de Diógenes maravilloso en la plaza de Oriente, ahí en Ópera, que se llamaba Elvira Lucena. Y Elvira Lucena, en los años 50, se dedicaba a recorrer España y hacía su mini colección pues, de bordados inspirados en el traje tradicional, de dechados, de fieltros, de blusas, una colección muy curiosa. Y viajaba con esa colección 2 veces al año a París para que esas casas le compraran, digamos, esas ocurrencias o esos objetos o esos materiales o esas maneras de bordar. Y de hecho, el traje que tenéis de vistas de la alberca aquí en el museo viene de la colección de Elvira Lucena, donado / vendido por su hija, que es la archifamosísima galerista de arte contemporáneo Elvira González. Entonces, mira, de Elvira Lucena creo que ahí no hay apenas estudios, Concha, es otra figura maravillosa a redescubrir y a estudiar, porque a mí, dicho por Elvira hija, por Elvira Rodríguez, o sea, pues vendían Permanent, Valenciaga le compraban una cosa, Dior, en fin, pues iban y volvían, o sea, que también hay mucha leyenda de que si la mujer en España en aquellos años estaba oprimida en casa y esclavizada y atada a cadenas en una mesa, pues a lo mejor
mejor algunas sí, pero otras, vamos, iban y venían a París, entre ellas Flora Villarreal, que no sabía una palabra de francés, pero vamos, vaya que se plantaba 2 veces al año y dejaba aquí al marido con los 5 hijos, a que llegara a la casa. O sea, que también hay esa infrahistoria, esa historia de las menudencias, muchas veces se da un brochazo gordo, ¿sabes? Se despacha con generalidades y que ocultan pues realidades muy curiosas, como el de estas mujeres que salieron adelante tan pimpantes y tan panchas, y hasta ahora. Y con esto creo que ya terminamos.